Qué hermoso es Dios. ¿Puede decirlo conmigo? Qué hermoso es Dios. En medio de la alabanza le podemos contemplar. En medio de la alabanza podemos admirar su belleza, su hermosura. Se abren nuestros ojos espirituales para poder ver lo maravilloso, lo bello, lo glorioso que es nuestro Dios, que nos permite adorarle y que nos permite experimentar su presencia maravillosa. ¡Wow! ¡Wow! Ocupen su lugar. Dígale al que está a su lado, bienvenido a este lugar. Dígale al que está atrás, qué bueno que ya llegaste. Dígale al que está delante, bien por estar aquí. Hermanos, amados míos, hay momentos muy importantes a lo largo de la semana. Hay momento para trabajar, hay momento para estar con la familia, hay momento para atender muchos compromisos. Pero este momento que estamos viviendo es uno de los más importantes en nuestra semana. Es un momento trascendente para nuestra vida. Es un momento donde Dios viene a traer vida en nosotros, la vida que hay en Él. Empieza a fluir, hermanos, cuando tú y yo estamos juntos, congregados en su nombre. Dile al que está a tu lado, este momento es especial. Es especial este momento. Miren, la semana pasada usted no sabe cuánto los extrañé. Pero de veras así, hermanos, en mí había una insatisfacción de no poder estar entre ustedes alabando a Dios, exaltando al Señor juntos, recibiendo su palabra. Tuve que cumplir un compromiso, pero mi corazón anhelaba estar aquí. Pude ver cómo Dios bendijo a su pueblo en aquel lugar, pero el estar aquí, hermanos, en este lugar, donde por la soberanía de Dios, por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, Él se está encontrando con nosotros, es incomparable. Es incomparable, hermanos, sí. Algunos de nosotros, yo pudiera definir algo en este sentido. Somos como sabuesos espirituales. ¿Sabe lo que es un sabueso? Eso es un perrillo, un perrito, que tiene muy buen olfato. Y usted y yo muchas veces sabemos dónde está Dios, dónde está obrando Dios, dónde se está manifestando. Hay un sentido desarrollado para percibir la presencia maravillosa de Dios, y Dios está entre nosotros. ¡Wow! Lo primero que hice la semana pasada en el lugar que estuve fue respirar y decir, y había una fragancia allí de la presencia de Dios. Pero como aquí, Almita, ay, 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 no, algo maravilloso Dios está haciendo en medio de nosotros. Y terminando ese compromiso, ya viniendo de camino en la camioneta, puse el servicio porque todavía estaban ustedes aquí experimentando la obra de Dios maravillosa. Me pude gozar, me pude alegrar. Cuando acabó la reunión, la reinicié para escuchar la enseñanza. Y qué maravilloso es Dios con lo que está hablando a nuestra vida. Yo quiero recordarle y quiero apuntar y resaltar cómo está empezando este año en lo que Dios nos está hablando. El primer domingo del año estuvimos considerando primicias, el significado de las primicias, que es un reconocimiento de quién es Dios, que Él nos salvó y que nos ha introducido a una vida abundante en Cristo Jesús. Es un reconocimiento de su gracia, de su amor. Es un acto de alabanza a Dios. Darle a Él lo primero y lo mejor de nuestra vida es parte de lo que usted y yo tenemos que vivir por el resto de nuestra existencia. Porque Él es el Rey,
Él es digno de recibir lo mejor de cada uno de nosotros. Lo primero, lo mejor, lo más gordo, le decía el Señor a su pueblo en Israel. La semana anterior, el Señor nos hablaba acerca de una bendición que viene del cielo. La bendición verdadera que hay en Dios, que no se compara a lo que el hombre puede hacer. Es una bendición abundante, es una bendición integral, es una bendición que a pesar de lo que somos, llena nuestra vida del favor de Dios. Y yo quiero decirle, hermanos, que estas enseñanzas en este tiempo, al inicio de este año, son fundamentos. Son principios para que caminemos en ellos durante todo este año. Es verdaderamente trascendente lo que el Señor hoy quiere decirnos. Y hoy vamos a hablar acerca de honrar a Dios. Honrar a Dios, como ya lo estamos haciendo a través del tiempo de la adoración, reconociendo quién es Él. Y le voy a pedir que me acompañe y abra su Biblia, por favor, y vayamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 4, capítulo 5. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Y ponga allí su separador y ahorita vamos a ir a estos capítulos. Los vamos a leer todos porque quiero enmarcar la honra que Dios merece. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Fue el último escrito de nuestra Biblia inspirado por Dios. Y este mensaje fue dirigido a una iglesia que estaba en angustia, en desesperación, en preocupación por la persecución tan grande que había por el Imperio Romano a los cristianos. Eran tiempos muy difíciles, muy complicados para la iglesia, pero el Señor, por medio de esta revelación, porque Apocalipsis significa revelación, alienta el corazón de su pueblo, fortalece el corazón de su pueblo y le da a través de esta palabra la fe necesaria, la fortaleza necesaria, la esperanza necesaria para seguir adelante en medio de lo que puedan estar viviendo. Muchos estaban perdiendo a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Era una persecución despiadada, violenta, pero Dios tiene un mensaje poderoso para ayudar a su pueblo, para alentar a su pueblo en medio de lo que podamos estar atravesando. A ver, hazle una preguntita a tu vecino. ¿Tienes algún problemilla por ahí? A ver, pregúntale. ¿Alguno por allí? ¿Sí? ¿Sí? Yo sé que algunos no tienen problemas. Platican conmigo y yo les comparto algunos para que oremos por ellos. Pero en esos problemas hay una palabra de Dios para tu vida, Gladys. En medio de esas circunstancias, en medio de esas dificultades, en medio de esa enfermedad, en medio de esa situación, hay una palabra de Dios para tu vida. Hay un mensaje del Espíritu de Dios que te va a dar vida, que te va a levantar, que te va a fortalecer. Porque nuestro Dios es grande y más grande que cualquier circunstancia que podamos vivir en este tiempo. Algunos como que entienden lo que digo, ¿verdad? Yo digo, ¡aleluyita! Nuestro Dios es grande, poderoso, fuerte, glorioso. Y va a obrar en medio de esas circunstancias. Y ya está obrando. Y ya está obrando. Aunque no lo podamos entender, no lo podamos comprender, el Señor está obrando. En el primer capítulo de Apocalipsis, el Señor le da una revelación a Juan de quién es Él. Jesucristo, pero no como aquel que presentan los evangelios.
como el siervo, como aquel que se encarnó y se hizo como nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ese siervo que cumplió la voluntad del Padre y que padeció por todos nosotros. No. En el primer capítulo de Apocalipsis, Dios se revela a Juan en toda su gloria y majestad, en todo su poder, en toda su grandeza. Y la descripción que encontramos en el capítulo 1 de Cristo es la de un Cristo glorificado, exaltado a la diestra del Padre. En el capítulo 2 y 3, el Señor le muestra a Juan la condición de la iglesia. Y a causa de la condición de la iglesia, de lo que la iglesia está viviendo, está atravesando, hay una palabra de Dios para la iglesia, para su momento histórico específico que está atravesando. Pero a partir del capítulo 4 hasta el último capítulo de Apocalipsis, el Señor le revela a Juan una realidad que usted y yo hoy debemos entender. Porque usted y yo nos movemos, nos conducimos en una realidad que está enmarcada por nuestros sentidos humanos, por lo que ven nuestros ojos, por lo que pensamos, por lo que se dice, por lo que hay a nuestro alrededor. Es real nuestra humanidad y vivimos en esa realidad. Toda persona en el mundo está enfrentando el día de hoy esta pandemia, es una realidad. Pero sobre esta realidad hay otra realidad. La realidad del reino de Dios. Sobre el reino de los hombres hay otro reino, el reino de Dios. Sobre los reyes de la tierra hay otro rey, nuestro Dios, nuestro Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. Así es de que lo que vamos a leer aquí en el capítulo 4 y capítulo 5 es la realidad del reino de los cielos. Y después de que lo leamos, yo tengo una pregunta para todos nosotros. ¿En qué realidad vamos a vivir? ¿En qué realidad nos vamos a mover? Porque aunque andamos en la carne, ya no debemos vivir en la carne, sino debemos de vivir por el Espíritu de Dios. ¿Quiere ver una realidad maravillosa del reino de Dios? ¿Está listo? Abróchese el cinturón, porque la palabra va a hablar por sí misma. Por sí misma. Estos dos capítulos son tan hermosos, tan maravillosos, que no necesitan explicación de la realidad del reino de Dios. ¿De quién es Dios? Nosotros, hermanos, cada día nos enfrentamos a una realidad donde el hombre decidió rebelarse en contra de Dios, decide vivir en pecado. Vivimos en una realidad de un mundo quebrantado por el pecado, donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay desesperación, pero sobre todo esto hay una realidad diferente, la realidad del reino de los cielos. Y vamos a ver esto. Vamos, capítulo 4 de Apocalipsis. Lea conmigo ahí en silencio, yo voy a leer en voz alta. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.
Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo creo que ahí podemos dar un aleluya más fuerte. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya, aleluya. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, escuche esto, es maravilloso, diciendo: Señor, mire, me falta la voz para poderlo decir, hermanos. Me faltan fuerzas para poderlo decir. Pero dicen esto del versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Ponte de pie y vamos a decir este versículo número 11 fuerte, a una voz, porque es la realidad del reino de los cielos. Es la realidad sobre nuestra realidad, una realidad donde Dios es glorificado, exaltado, honrado, bendecido. ¿Podemos decirlo juntos? Vamos, todos juntos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor de la gloria y ocupe su lugar. Mientras aquí algunos nos tronamos los dedos, hacemos memoria de todo lo que estamos viviendo, recibimos malas noticias o noticias difíciles. Mientras todo eso sucede, gracias, aquí, en medio de este mundo, reino de los hombres, en el cielo. Diga después de mí, en el cielo. Otra vez, en el cielo. En el cielo. Dios es adorado y exaltado. Porque Él es el Señor Todopoderoso. Él es Dios sobre todo. La creación, los ángeles,
toda esta descripción que muchas veces no entendemos, ¿verdad? De los personajes que aparecen aquí, tienen que ver con todo lo creado, con todo lo que Dios creó, que le da gloria, honra, alabanza y honor al Señor, porque Él es el Todopoderoso. Ahora, este es el trono que vio Juan. Capítulo 5. Vamos a seguir. Y aquí hay algunos versículos que yo quiero de antemano decirles que para mí son muy importantes. Versículo 2, versículo 9, versículo 12, la segunda parte del versículo 13 y el versículo 14. Son los que quiero resaltar cuando estamos empezando a hablar de honrar a Dios. La realidad donde tú y yo hoy debemos vivir es la realidad del reino de los cielos, donde Dios es honrado, donde Dios es exaltado. Y dice así, Apocalipsis 5, del 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: escuche esto, es maravilloso, es la realidad del reino de los cielos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Wow. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Yo creo que esto lo tenemos que decir juntos. Yo creo que tenemos que unirnos al reino de los cielos para decir esto mismo aquí, en este lugar. Vamos a leer juntos el versículo 12, que decían a gran voz, juntos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Wow!
¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Este es el reino de Dios. Este es el reino de los cielos, donde Dios es exaltado, adorado, bendecido, reconocido. ¡Wow! Y sigue el 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Esto lo subrayo. Esto es maravilloso. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Wow! Los 4 seres vivientes, versículo 14, los 4 seres vivientes decían: amén. Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué revelación de Dios para su pueblo! ¡Qué revelación recibió Juan del reino donde Dios está sentado en su trono, donde el Cordero es alabado y adorado por siempre? Dile que está a tu lado: mientras nosotros aquí batallamos, allá Dios es exaltado. Ahora, ¿dónde queremos vivir? Les dije que tenía esa pregunta. ¿Dónde estamos llamados a vivir? A lo mejor usted y yo decimos: yo quiero vivir aquí, en lo complicado, en lo difícil. Yo quiero aquí vivir en incertidumbre, en dolor, en pena, en tragedia. Quizá algunos ya están tan habituados a que siempre les va mal, a que siempre sucede algo trágico en sus vidas, que dicen: esta es mi realidad. Y me he conformado en esa realidad. Pero la verdad, hermanos, es que Cristo vino para salvarnos, para darnos vida y para introducirnos a un reino diferente. A un reino donde Dios gobierna con gloria, con poder y majestad. Y es en el reino de los cielos donde Dios quiere que usted y yo vivamos. Bajo sus fundamentos, bajo sus principios, bajo lo que Dios ha revelado que es Él. ¿De quién es Él? No tenemos tiempo el día de hoy para considerar cada uno de los aspectos tan bellos que hablan de la persona de Dios, de la persona de Cristo, lleno de gloria, de esplendor, de majestad. Pero hoy yo quiero resaltar que Dios es digno de que lo honremos, de honrar a Dios, pero bajo este fundamento de que en los cielos, en el reino de los cielos, Dios es honrado. Y así como es en los cielos, tiene que ser en nuestras vidas. ¿Se acuerda de la oración del Padre Nuestro? Vénganos tu reino. O sea, tu reino, Señor. Esto que sucede allí, en lo celestial, que sea ahora en nuestra vida una realidad. Que así como te adoran en los cielos, acá nosotros te adoramos. Así como en los cielos reconocen tu poder, que acá también, Señor, nosotros, los que hemos creído en ti, los que somos parte de tu familia, los que somos parte de tu pueblo, que podamos también reconocer tu poder y tu grandeza. Ahora, a mí me gusta que la Biblia nos habla de esto de una manera muy clara y nos ejemplifica este asunto de honrar a Dios.
Y yo quiero que me acompañe al primer libro de Samuel. Y vamos a ir al capítulo número 2. Va a ser también una lectura un poco amplia, pero muy importante, hermanos. Muy importante. Para que tú y yo podamos comprender por el Espíritu de Dios en nuestra vida lo que es la honra a Dios. Y cómo Dios nos está llamando a vivir en esa dimensión de su reino, honrándolo a Él. Yo podría decir en esta hora que el asunto más importante en nuestra vida en Cristo, en nuestra vida en el reino de los cielos, es honrar a Dios. Es honrar a Dios. Por lo que vamos a leer a continuación. Honrar a Dios es darle a Él el peso. Se me olvidó comentarles este detallito. Es darle a Dios el peso que merece como creador y sustentador de todas las cosas. La palabra hebrea para gloria es kabot. Y se menciona precisamente en ese capítulo que vamos a leer, o después de ese capítulo que vamos a leer en Primera de Samuel. Kabot significa pesado. Y es un término que describe a Dios, porque habla de quién es Él, de lo grande, de lo majestuoso, de lo glorioso, de lo inmenso, del peso que Dios tiene en el universo, en todo lo que hay, en lo visible, en lo visible y en lo invisible. El peso de Dios es incomprensible. Por eso en una ocasión, cuando fue dedicado el templo de Salomón y la gloria de Dios llenó esa casa, nadie podía ministrar, nadie. Y eso que fue así, un destello de su gloria, porque el peso de Dios es sublime. Es algo que vemos aquí en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Es incomparable y todos le adoran y todos se postran ante Él. Y ahora la honra, que también en griego es doxa, tiene que ver con darle a Dios el reconocimiento que Él merece. Del tamaño de Dios. Un reconocimiento del tamaño de Dios. ¿Puede pensar en eso? Darle a Dios un reconocimiento hoy de acuerdo a su grandeza y a su infinito poder. Dile que está a tu lado, nos vamos a quedar cortos. Nos vamos a quedar cortos. ¿Sí? Porque el peso de Dios es, wow, incomparable, incomparable. ¿Sí? Entonces es darle a Él el peso que merece en nuestra vida, en lo que somos, en lo que vivimos, por medio de la obra de Jesús, como creador y sustentador de todas las cosas. Honrar a Dios es reconocer que es Señor, que es soberano en el universo, en base a lo que hemos leído. Honrar a Dios es reconocer que Él es el que creó y el que sustenta nuestra vida. Él es el creador de cada uno de nosotros. Él es nuestro sustentador. Y nosotros podemos honrarle al entender que no nos creamos a nosotros mismos, sino que Él nos creó según su corazón, según su voluntad. Somos una expresión del amor tan grande de Dios. Dile al que está a tu lado, aunque no lo creas, soy una expresión del amor de Dios. Aunque sea difícil de entender. ¿Sí? Sí. Pero tú y yo reconocemos que Él es nuestro creador y el que sostiene nuestra vida. El Señor no nos creó y nos dejó en el abandono. No fue como darle cuerda a un reloj y que ahí funcione hasta que se le acabe la cuerda. No. Él nos creó y cada día de nuestra vida nos sostiene.
nos sustenta, nos fortalece, nos ayuda. Ahora, no sé si usted entiende esto, pero esa es la dimensión del reino de Dios. Esa es la realidad sobre la realidad que nosotros muchas veces vivimos, donde estamos abatidos, donde ya no tenemos cuerda, donde se van las fuerzas. Yo lo he experimentado muchas veces, pero allí la gracia de Dios obra en nuestra vida y el Señor nos levanta, nos fortalece, porque Él es el sustentador de cada uno de nosotros. Honrar a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho en nuestra vida. Honrar a Dios es verle como Padre que merece honor. Y le voy a pedir, antes de que leamos primero de Samuel 2, del 12 al 36, que vayamos a Malaquías 1:6 para reafirmar lo que les estoy comentando acerca de honrar a Dios. Malaquías 1:6, yo lo subrayé y le invito a que lo subraye en su Biblia. El Señor le habla a su pueblo por medio del profeta y le dice lo siguiente: el Hijo honra al Padre. El Hijo honra al Padre. O sea, le da el peso que tiene su Padre. Le da el reconocimiento el Hijo que tiene su Padre. Esa es honra, dice. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy padre, mire lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Si soy padre, ¿qué dice la Escritura? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está el lugar que me merezco? Si tú eres mi hijo, si yo te engendré, no por la voluntad de varón, sino por mi propia voluntad, hablando de Dios, si soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Dios cuestiona a su pueblo, porque el pueblo estaba deshonrando a Dios. No le estaba dando a Dios el peso como padre que él debía tener. Yo recuerdo hace algunas décadas que dentro de las familias mexicanas, hoy ya no lo veo tanto, cuando alguien le contestaba mal a su papá, cualquier miembro de la familia inmediatamente lo corregía. No le hables así a tu papá, no le hables así a tu mamá, sí, o te voy a dar. ¿Ah? O nos daban, ¿verdad? O primero nos daban y después nos avisaban. Sí. Ya nos dicen amén, ¿verdad? Porque aquí nos pegó. Okay. Con la chancla voladora, sí. Aquí Dios le está diciendo a su pueblo: si tú dices que soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el lugar que me merezco en tu vida? Porque el pueblo de Israel estaba deshonrando a Dios, buscándolo solamente cuando le convenía. Solamente cuando tenía un problema, solo cuando necesitaba ayuda, ahí estaba delante de Dios. Ay, Señor, échame una mano. Pero en todo lo demás se alejaron de Dios, se olvidaron de Dios y no lo estaban honrando. Por eso Dios le dice a su pueblo: si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque el Señor era el que mandaba. Y si no se obedecía, pues había una consecuencia. Había vara, había azote. Y aquí el Señor le dice a su pueblo, le dice al pueblo: si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, inconversos. No. Así dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, a los sacerdotes que menospreciáis, ¿qué dice? Mi nombre.
El nombre habla de la persona. El nombre habla de quién es Dios. Los sacerdotes menospreciando el nombre de Dios y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y ya después Dios les da detalles. Pero amados hermanos, honrar a Dios tiene que ver con reconocer quién es Él. ¿Cuántos pueden decir aquí, Dios es mi Padre? A ver, voltea a ver si levantó la mano el que está junto a ti. Ahora dile, ¿y por qué haces lo que quieres? ¿Entiendes? ¿Y por qué vives como se te da la gana? Si Él es tu Padre, tú tienes que darle la honra que tu Padre merece. ¡Oh! ¿Cuántos tienen un Señor en los cielos? ¿De cuántos de nosotros Jesús es el Señor? Ay, hermano, mira. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque si Él es nuestro Señor, ¿por qué no hacemos lo que Él nos pide? ¿Por qué no hacemos lo que Él nos pide? ¿Por qué hacemos lo que nosotros tenemos? ¿Dónde está mi temor? Dice el Señor. No había temor de Dios. No había reconocimiento de quién era Dios. Siga leyendo en casa este capítulo. Es extraordinario para entender cómo podemos nosotros honrar a Dios. Ahora sí, me estoy tardando un poquito, pero pues con la enseñanza de hace 8 días, pues yo me voy tendido, pastor. Yo espero que el Espíritu Santo les despierte ahí a los que se duermen un ratito, ¿verdad? Si usted se quiere dormir, duérmase, hermano, ¿sí? Cuando despierte yo voy a seguir predicando, ¿sí? Y quizá ya lo sanó el Señor de insomnio por allí, sí. Así es de que bajo la unción todo es posible. Todo es posible. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 36. Vamos a ver lo que es honrar a Dios y lo que es deshonrar a Dios, hermanos. Lo que es menospreciar a nuestro Dios y Padre. Del versículo 12 al 36. Primer libro de Samuel, del 12 al 36. No sé si usted, al igual que yo, necesita ejemplos. Yo necesito a veces ejemplos para entender y comprender bien lo que Dios quiere hablar a mi vida. Porque a veces como que uno no entiende prontamente. Y aquí hay un ejemplo maravilloso de lo que es honrar a Dios versus con lo que es deshonrar a Dios o menospreciar a Dios. Ok, leamos. Hay unos versículos que yo le voy a decir que subraye porque son muy importantes. Quizá usted puede señalar otros, está bien, pero dice así. Primer libro de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban
Esa palabra es importante. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ahí hay un contraste, ¿verdad?, entre los hijos de Elí y Samuel. Y Samuel, este joven Samuel. Pero continúa el texto, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, unos inmorales. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre, eso es lo que Elí le está diciendo a sus hijos, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Resalte esto, subraye esto. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto. No, ¿verdad? Ya me perdí. Sí. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. 27. Vamos del 27. Y vino un varón de Dios a Elí. Este varón de Dios es un profeta. Y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Esto Dios se lo está diciendo a Elí, el sacerdote, el padre de esos jóvenes. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y aquí está el versículo que quiero que resaltemos hoy. Versículo 30. Por tanto, a causa de lo que estaban haciendo los hijos de Elí, a causa de que su padre no les puso freno, aquí en el versículo 30 dice Dios: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Qué tremendo, qué triste, qué doloroso para nosotros.
nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Esto lo está diciendo Dios por medio del profeta. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oh, qué fuerte palabra. Pero así es Dios. Así es la palabra de Dios, que aclara lo que Dios desea en la vida de su pueblo, en la vida de sus siervos, en la vida de sus ministros, en cada uno de nosotros. Porque ustedes y yo, hermanos, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Porque usted y yo ministramos al Padre. Ministramos a Dios cada día. Servimos a Dios. Y aquí el profeta le dice al anciano estas palabras tan fuertes, tan duras. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y añade el Señor, versículo 31, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo de que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bendiciones, colma de bienes a Israel. ¡Qué tragedia! Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y yo creo que ahí me quedo, porque está bien grueso todo esto. Mientras Dios iba a prosperar, a bendecir a su pueblo, la casa de Elí, por haber menospreciado a Dios, iba a sufrir. Iba a mendigar, hermanos. Al final de este capítulo habla de esa condición. Dios los había puesto en un lugar de honra, de alabanza, de reconocimiento como ministros de Dios. Pero al no honrar a Dios, entonces vino esta palabra donde Dios viene a llevarles a vivir otra realidad, a llevarles a vivir otra realidad. Un profeta, dice el versículo 27, es decir, alguien lleno del Espíritu, alguien lleno del Espíritu de Dios. Un profeta no era alguien que hablaba de su propia cosecha, de su propio corazón. Un profeta era alguien movido por el Espíritu de Dios. Y ustedes y yo aquí, hermanos, en este lugar, hemos escuchado una palabra que viene de Dios. Una palabra que ha nacido en el corazón de Dios y que a través de la voz profética ha hablado en nuestras vidas. Así que como Dios habló a Elí, también nos ha hablado a cada uno de nosotros. Y esas palabras que Dios nos ha hablado tienen el propósito de que usted y yo le demos honra a Dios. Honremos a Dios, honremos su palabra, honremos la obra de Cristo en medio de nosotros. Este hombre era un profeta lleno del Espíritu de Dios, alguien que proclama la voluntad de Dios. Alguien no es alguien que proclama sus deseos y anhelos personales. No, este profeta estaba proclamando lo que era bueno y agradable delante del Señor. Y en esta casa usted y yo venimos cada semana a ser expuestos a una palabra que proclama la voluntad de Dios para nuestra vida, para que vivamos en ella. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios también está hablando a nuestro corazón. Y en este principio de año, la palabra de Dios, la palabra profética ha sido muy clara. Darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Y poder vivir la bendición que Él tiene para nuestra vida. Esa bendición, esa prosperidad que tiene para nuestra vida. Un profeta es alguien que habla en el nombre del Señor. En el nombre del Señor.
no en su propia capacidad, habilidad, en su propia idiosincrasia, sino en el nombre del Todopoderoso, del Dios eterno, del Dios de gloria. Ahora, hay una pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta tarde. ¿Cómo empezamos a honrar a Dios? Esta tragedia que vivió Elí y sus hijos, ¿cómo la podemos evitar? ¿Cómo podemos seguir viviendo una vida donde honremos a Dios? Bueno, ¿quieren saberlo? ¿Sí? Pues vamos a la palabra y vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, porque aquí es donde empieza todo, hermanos. Lo que hicieron, lo que estaban viviendo los hijos de Elí, era porque se habían apartado del gran mandamiento que Dios le había dado a su pueblo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5 habla del gran Shama, o Shema, algunos dicen. Y este es el principio, el fundamento para que nosotros vivamos una vida de honra a Dios. Para que usted y yo honremos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Señor, como Dios Todopoderoso. Ahora, vamos a leer estos dos versículos. Dice así: oye Israel, oye Israel. Esta primera declaración es precisamente el fundamento. Para honrar a Dios hay que oírlo, hay que escucharlo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay otro como Él. Oye Israel, nuestro Dios es único, incomparable. Este gran mandamiento, que abarca el versículo 5, dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el corazón de la relación de Dios con su pueblo. Es el fundamento de lo que usted y yo podamos vivir como hijos de Dios. Y lo reveló el Señor desde la antigüedad. Oyendo, poniendo atención a lo que Dios dice, es como usted y yo comenzamos a honrar a Dios en nuestra vida. Oír atentamente. No sé si se ha dado cuenta, pero últimamente en esta generación no oímos atentamente. Mientras predica un hermano, estamos distraídos. Mientras habla un padre a sus hijos, están en las redes sociales. Estamos haciendo diversidad de actividades cuando debemos poner atención. Nos comemos las uñas. Bueno, ahorita traen tapabocas, ¿verdad? Empezamos en nuestra mente a hacer planes para la comida. Empezamos a preguntar si nuestro hijo va a venir a casa. Enviamos un mensajito, ¿verdad? Es que es fácil, hermano, pues aquí la tecnología, ¿verdad? Nos ayuda a eso. Debemos estar comunicados. Sí, está bien eso. Pero todo eso, hermanos, muchas veces nos impide poner atención a Dios. Si usted y yo queremos vivir en la dimensión del reino de los cielos, dándole a Dios la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento como Padre y Señor de nuestra vida, lo primero
El fundamento de vivir en honra a Dios es poner atención. Es poner atención. Piensa en esto. ¿Cuántas veces le tiene que decir a algún miembro de su familia lo que usted quiere que haga? ¿Una? ¿Dos? O más bien, ¿cuántas veces nos lo tienen que decir a nosotros? Incluso los hijos le piden algo a los papás y el papá no pone tampoco atención. No es solamente para los hijos, es también para los padres. Ay, hijo, es que, ¿qué crees? Estaba bien ocupado. Es que estaba pensando en otra cosa. Es que me habló tu abuelito, tu abuelita. Es que me habló la hermana fulanita tal y no te puse atención, hijo. O ay, papá, es que me avisaron los compañeros que teníamos una tarea muy importante el día de hoy y no te escuché. A ver, dile al que está a tu lado. Somos distraídos, ¿no? ¿Te suena algo? ¿Cuántos tienen su teléfono celular ahí arriba de la Biblia ahorita? Porque les va a llegar un mensaje importante. Yo ya había varios, por eso lo digo. Desde aquí me lo estoy... Nos distraemos muy rápidamente. Pero el fundamento, hermanos, para que tú y yo honremos a Dios es escucharlo atentamente. Despierta al que está a tu lado. Ahí te hablan. Ahí te hablan. Sí. Oír inteligentemente. Shema. Por eso se le dice el gran Shema, el gran mandamiento. Y tiene un fundamento: escuchar a Dios. Escuchar que Dios es incomparable, que Él es único, que Él es el Dios eterno, que Él es el Dios majestuoso y poderoso, y que hay que amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Oír inteligentemente, lo cual produce fe. Por eso es importante que tú y yo escuchemos a Dios en estos días, lo que Él quiere hacer en nuestra vida, lo que Él está hablando a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque allí, hermanos, nuestra fe se va a activar. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante, amados hermanos, porque al escuchar a Dios con inteligencia, escuchar a Dios de una manera enfocada, producirá fe en nuestra vida. Y esa fe nos llevará a vivir conforme a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahí cerquita en Deuteronomio, capítulo 28, por favor, versículo 1 nada más. El Señor le vuelve a mencionar a Israel y le dice así: acontecerá, sucederá, esto será una realidad si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos quieren ser exaltados? Pero todo empieza cuando ponemos atención a Dios, cuando oímos a Dios, cuando abrimos nuestros oídos a su palabra, cuando atendemos a su voz, a lo que Él nos está diciendo en este tiempo. Oír atentamente nos lleva a honrar a Dios, a vivir conforme a la dimensión de su reino. Nos lleva a la obediencia, nos lleva a poder disfrutar de todas las bendiciones de la obediencia y a conectarnos con la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces estamos desconectados, aunque tenemos toda la tecnología a nuestro alcance. Pero para conectarnos con Dios, tenemos que poner atención, oírlo atentamente.
Escucharle a Él hablando a nuestros corazones. El no oír a Dios no es un defecto, hermanos. Ay, es que soy muy distraído, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha escuchado a alguien? Ay, es que, mira, no te vayas a ofender, pero si algo no te entiendo, es que soy muy distraído. Mi abuelita fue distraída, mi mamá fue distraída y yo soy distraído. Heredé. ¿Sí? Hermanos, el no oír a Dios no es un defecto, es una ofensa. El no oír a Dios es una ofensa. No al profeta, no al predicador, no al maestro, sino a Dios. No era escuchar a Moisés, era escuchar a Dios por medio de Moisés. No eran las palabras de Moisés, eran las palabras de Dios, que el pueblo debía atender con toda prontitud, porque era la voluntad de Dios para sus vidas. Dile a tu hermano, el no oír a Dios le ofende. Le ofende. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? Es deshonrar a Dios no oírle. ¿Qué hicieron los hijos de Elí? No escucharon a Dios. No escucharon lo que Dios había dicho desde la antigüedad. Y esto es lo que Dios le dice a Elí: yo los escogí, yo de todas las familias de Israel los escogí a ustedes para que fueran mis sacerdotes, desde tus padres, desde los que te antecedieron. Pero ya no escuchaban a Dios. Escaseaba la palabra de Dios en esos días. Y ellos, que eran los líderes, no estaban escuchando a Dios. Es deshonrar a Dios no oírle. Uno da honor a Dios cuando lo escuchamos atentamente. Cuando lo escuchamos atentamente. Y miren, hermanos, esta es una realidad también. Solo podemos honrar a Dios en el fuego del Espíritu Santo que arde en nuestros corazones. El día de hoy, por la obra maravillosa del Espíritu en nosotros, por ese fuego glorioso del Espíritu en nuestros corazones, podemos ser iluminados. Nuestros sentidos espirituales se ponen sensibles para que usted y yo podamos atender la voz de Dios y podamos darle a Él la honra, la gloria y la alabanza que Él merece. Es la obra del Espíritu aquí entre nosotros lo que nos va a llevar a poner atención a Dios. No es la realidad del hombre humano en su naturaleza, que no puede escuchar a Dios, sino es la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida, la que nos hace sensible para poder escuchar a Dios hablando a nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, por medio de la palabra profética. Dios está hablando a su pueblo. Y al escucharlo y al atenderlo, le estamos honrando. Le estamos honrando. Es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que nos lleva a honrar a Cristo, a honrar a Dios, que nos lleva a darle a Él el lugar que merece en nuestra vida, como Señor, como Padre, como el soberano de cada uno de nosotros. Es la obra del Espíritu. Un hombre carnal, un hombre guiado por sus propios deseos, no lo puede hacer. Pero alguien espiritual, alguien lleno del Espíritu Santo, alguien que le da libertad al Espíritu Santo para que mueva en su vida, para que lo llene, para que lo sature, ciertamente esa persona oirá a Dios y le honrará a Él. Y
Dios honrará a los que le honran. Eso es lo maravilloso. ¿Podemos honrar a Dios nosotros? ¿Podemos honrar a Dios? ¿Tenemos su espíritu? ¿Tenemos su palabra? Él es el Señor de nuestra vida. Él es nuestro Padre. ¿Podemos honrarlo? Amén, sí. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres honrar a Dios? Esa es la cultura del reino de los cielos. Esa es la dimensión del reino donde debemos vivir, honrando el nombre de Dios, de aquel que está sentado en el trono, y al Cordero, que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Yo quiero invitarles a que nos vayamos poniendo de pie y que vayamos a Proverbios 3, 9 y 10. Con esto termino. Proverbios 3, 9 y 10. Dice Salomón, dice el sabio, le habla al pueblo para que esto lo viva cada día de su vida. Los proverbios tienen que ver con la vida diaria del pueblo de Dios. Los proverbios son sabiduría que debemos de poner en acción cada día. Y aquí el sabio, aquí Salomón habla de la honra a Dios. Y habla de un aspecto muy, muy específico de cómo honrar a Dios. De cómo darle a Él el lugar que merece en nuestra vida. Y dice así Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes, al Señor, al dueño de tu vida, a tu Padre celestial, al que te salvó, al que te amó. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En este principio de año queremos honrar a Dios, reconociendo quién es Él, a través de un acto, hermanos, a través de una acción que nos puede llevar a esa dimensión que hay en su reino de darle honra a Dios. Nuestro pastor nos va a dar pormenores de lo que vamos a hacer. Pero lo que yo quiero expresarles en este momento antes de orar es que la honra a Dios es con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. No solo de palabra, sino de hecho. Y para la vida del pueblo de Dios es esta palabra. Para nosotros, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Dice la traducción del lenguaje actual, dice en el versículo 9, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante y dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Ofrendas, diezmos, primicias. De eso hemos estado hablando, ¿verdad? Y no porque Dios necesite dinero, no, sino porque Él debe ser honrado.
Porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro sustentador, Él es quien merece todo en nuestra vida, todo lo merece Él. Él es el Dios único, incomparable. Y hemos sido, hermanos, movidos por el Señor para que todos podamos honrar a Dios con nuestros bienes el primer domingo de febrero. En unos minutos más vamos a escuchar cómo hacerlo. Pero hoy quiero aterrizar este asunto de la honra con lo que damos a Dios. No es dinero, es honra. Es honra, es reconocimiento que Él nos creó, que Él nos sustenta. Y mire, leímos allá en 1 Samuel que Él honra a los que le honran. Por eso el versículo 10 dice aquí en Proverbios 3: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si tú y yo honramos a Dios, Él honrará a su pueblo. Él honrará tu vida. Él honrará a cada uno de nosotros. Eso dice su palabra. Eso dice Dios. En su reino, los que le honran son honrados. Dice la traducción en lenguaje actual, versículo 10 de este capítulo 3 de Proverbios: así, honrando a Dios, así, nunca te faltará ni comida ni bebida. Wow. Primer domingo de febrero, todos, unánimes, vamos a honrar a Dios con nuestros bienes. Vamos a reconocer que Él ha sido, que Él es y que Él será quien nos sostiene, quien nos prospera, quien nos bendice. Y tú y yo tenemos que honrarle a Él por lo que Él es en nuestras vidas. Yo quiero llamar en esta hora a los que por el Espíritu hoy pueden decir: Señor, parece que yo no te estoy honrando como tú mereces. Que reconocen desde lo profundo de su corazón que no le hemos dado la honra a Dios que Él merece. Como Señor, como Padre, como Dios. Y que al salir de nuestros lugares y venir aquí al frente, el Señor pueda renovar nuestra vida, pueda perdonarnos ese menosprecio y esa deshonra a su glorioso nombre, y nos pueda renovar, restaurar, para a partir de hoy vivir en la cultura del reino de los cielos, donde su nombre es honrado sobre todo, sobre todo. Cierren sus ojos.